Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Kev y esto es Notas al Margen. Hoy platicaremos sobre el tema: ¿nos quedamos por pandemia o salimos a la calle? Bienvenidos. En el siglo I hubo una controversia respecto a aquellos que se convertían al cristianismo y que eran gentiles. Los judíos decían que ellos tenían que completar la ley de Moisés, seguir la dieta que marcaba la Torá y circuncidarse, entre muchas reglas más que da el judaísmo. Hubo esta controversia porque muchos que eran cristianos genuinos decían que sí debía hacerse así como medio de salvación, otros decían que tenía que hacerse simplemente por cumplir la norma, y otros decían que definitivamente no. Hubo algo llamado el Concilio de Jerusalén, donde los apóstoles, muchos creyentes también que habían estado desde el principio, se tomaron el tiempo de discutir este problema. Actualmente existe una discusión entre los que dicen que los cristianos en medio de la pandemia deben salir de sus casas y seguir predicando, y aquellos que dicen que no, que debemos quedarnos en casa, resguardarnos y proteger a otros a través de seguir las normas sanitarias. Me gustaría poner en la mesa estas dos posturas, sus pros y sus contras, sus cosas buenas y sus cosas malas. Por una parte, creo que aún, si bien es válido que personas que están en riesgo puedan llegar a considerar no reunirse, hay personas que están en riesgo y han decidido reunirse por el valor de lo que significa la asamblea reunida. Yo sufro los pulmones, Pablo. Tú sabes, me han hecho 5 cirugías en los pulmones. Yo estoy en el grupo de alto riesgo, pero yo lo hablaba con un pastor aquí, me decía, Juan, tú deberías tal vez aislarte todo ese tiempo porque te puedes morir. Le dije, ¿sabes qué? Sí, es verdad, es posible que me muera si me contagio de COVID. De hecho, ya lo tuve en diciembre y gracias a Dios no se complicó. Pero si me voy a contagiar, me quiero contagiar en mi iglesia, no en el supermercado. No decir, me cuidé y me contagié en el mall, me contagié caminando a la tienda a comprar algo. O sea, esto es muy valioso y creo que es el punto de qué es la iglesia para mí. El entendimiento de qué es la iglesia va a modelar qué tan importante para mí es realmente congregar, aún a pesar de tal vez tener riesgos. Yo agradezco profundamente a muchos hijos de Dios, a muchos pastores que han tomado esa postura, que han salido de sus casas pese al peligro y con todo el amor del mundo han visitado casas y familias, han seguido predicando el evangelio. Soy deudor en gran medida de ello y les agradezco profundamente a ellos y a sus familias, algunos de ellos que ya partieron con el Señor, porque han cumplido con lo que Dios les ha dicho. Y me siento sumamente agradecido por ese testimonio que me han dado de valor y de entrega. También ha habido otros hermanos que han abierto sus cámaras, como es mi caso, en transmisiones, en podcast, en video, han hecho audios por WhatsApp y lo han mandado a multitudes, porque también han ayudado a otros en este tiempo de pandemia a encontrarse o reencontrarse con Cristo. Han sido los responsables en gran medida de que muchos puedan regresar, aún los que tienen miedo de salir. El pastor que era en ese tiempo mi papá, él veía la necesidad de que los hermanos ellos pudieran tener acceso a una prédica y a un tiempo de alabanza, pero en esta pandemia. Entonces pues dijimos, ¿cómo le vamos a hacer, no? Yo le dije, mira, ¿qué tal si transmitimos los lunes y los viernes? Y tú, bueno, transmites los demás días. Y él me dijo, bueno, va. Entonces, esto se llamaba Tardes de Adoración. Porque era antes a las 5:30, 6 me parece. Empezamos por ahí de la tercera semana de marzo. El tercer lunes de marzo en la casa de Víctor Roblero. Empezamos este proyecto. La idea era alabar a Dios con la iglesia, que la iglesia no se quedara sin alabar a Dios, porque inminente veíamos un enfriamiento de parte de la iglesia. La palabra de Dios nos menciona que ha habido personajes en la historia bíblica que han sido osados en cosas que Dios no les ha mandado y que en el momento han caído muertos. Pensemos en aquel hombre que quería evitar la caída del arca del pacto y que cayó muerto en el momento. Un hombre con una aparente buena intención, pero que Dios conocía su corazón. Existen muchas personas que, contrario al primer caso, al de ser valiente y responsable con el llamado que Dios nos dio, simplemente se envalentonaron osadamente y probando al Señor, fueron y se enfermaron y murieron o están enfermos. Dios no bendice a aquellos que
intentan trabajar en sus propias fuerzas. No ha prometido bendecirles a ellos. Puede guardarlos o retirar su cuidado porque ellos no han obedecido su palabra. Jesús dice cuando es tentado por el diablo que no tentarás, dice él, al Señor tu Dios, diciendo que no vas a hacer actos osados que Dios no te ha pedido solamente por querer demostrar a alguien más que eres santo o valiente o fuerte. Lo que sí dice es que al someterse hacen la voluntad de Dios. Los insensatos no tendrán de qué hablar contra ellos. El hecho que MacArthur abrió su iglesia ha dado mucho que hablar entre los inconversos de cómo los cristianos están tomando por sí mismos la ley y de cómo no aman a sus hermanos al hacer un despliegue tan burdo de falta de higiene y distanciamiento social. El hecho que John MacArthur apareciera en Tucker Carlson de Fox News y se mofara de que los miembros de la congregación se abrazaban unos a otros y no tenían máscaras, cosas que el gobierno, no solo del estado, sino del federal, también han recomendado hacer para evitar el contagio, es un rechazo a amar a los hermanos. John MacArthur ha fallado en amar a los hermanos, exponiéndolos a una enfermedad que para algunos será mortal y para otros dejará secuelas por el resto de sus vidas. La contraparte es el miedo. Muchas personas podrán argumentar que se están cuidando y cuidando de otros, pero la realidad lo que tienen es cobardía y miedo de enfrentarse a esta amenaza. La palabra de Dios dice que los cobardes están dentro del grupo de personas que serán arrojadas al lago de fuego. Y eso es duro, porque quizás muchas de las personas que están dentro de las casas están en este punto. Pero volvamos al inicio. Hay personas que son genuinas en su fe y en su amor. Personas que son genuinas en creer que van a ser defendidas de esta enfermedad. Y aunque fuera el caso que cayeran en la enfermedad y muriesen, es preferible que desobedecer al Señor. Y también, como lo he dicho, hay personas que saben que deben amar a otras y una forma de amarles es protegerles. No es un debate en quién tiene más fe y quién tiene más amor. A veces Dios nos dice cosas distintas a distintas personas. Mientras a uno le dice ve y sal, a otro le dice quédate. Volvemos al punto de partida de este podcast, que es que la controversia entre que si se debía consumir lo reglamentado por Moisés en la ley o abstenerse de eso, se quedó en un punto de aquel que come, coma para el Señor. ¿Saldremos o no saldremos? Para mí la respuesta tajante es un gran y enorme sí. En todos los medios, de todas las formas posibles, tenemos que llevar consolación y el evangelio a aquellos que lo necesitan. No hay punto medio, y si Dios te ha dicho que te quedes dentro y que ejerzas tu ministerio a través de medios digitales, hazlo y no te limites. Pero no se vale criticar a aquellos que salen por el mandato de Dios. Me tomó algún tiempo entender que las iglesias tenían que permanecer abiertas. Los gobiernos no lo ven así y ellos, los políticos, muchas veces nada más buscan aquello que pueda reactivar la economía, sin saber qué medios como las iglesias, al igual que los hospitales, desempeñan una labor increíble en la sanidad física y emocional de las personas. De nada te sirve tener a tu población temerosa. Si puedes abrir una iglesia, hazlo. Y esa lucha tiene que llevarse a cabo, pero no debe llevarse a cabo porque las iglesias teman a que pierdan poder o pierdan economía que sustente sus labores. Y esto no es un llamado a boicotear a una iglesia, para nada. Es más, yo te motivo a que aportes a tu iglesia. El hecho de que estés a la distancia no impide que tú tengas la responsabilidad de aportar para los servicios y para el servicio mayor que ofrece una iglesia, que es resguardo a aquel que necesita la presencia de Dios. De igual forma, aquellos que salen, aquellos que luchan porque las iglesias sean abiertas y que predican el evangelio, no deben menospreciar a sus hermanos que han decidido permanecer dentro de casas. Deberían motivarles para ser valientes aún en la decisión que han tomado, para no vivir con miedo, sino con valor y amor, sabiendo que lo que hacen, lo hacen para el Señor. Nos hace mucho daño los extremos. Nos hace mucho daño el criticar y decir que no es cristiano aquel que se queda o aquel que sale. Decir que no tienes amor porque sales o que no tienes fe porque te quedas. En este tiempo, donde más falta hace hermandad, tenemos que reconocer que el llamado de Dios en nuestro hermano no es el mismo llamado
que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, si tenemos un mismo Espíritu, un mismo Señor, un mismo bautismo, una misma fe, un mismo Espíritu nuevamente que nos llama, debemos llamarnos unos a otros hermanos y no recriminarnos nuestra actitud frente a la pandemia, nuestra acción frente a la pandemia. Es momento de tomarnos de las manos, agradecer al Señor porque estamos vivos y porque en ello hay esperanza no solamente para nosotros, sino para muchas personas que nos rodean. Me atrevo a decir un último mensaje para aquellos que se quedan o nos quedamos en casa. En la Biblia se narra en el libro de Éxodo que al final de las plagas que Dios había enviado al pueblo egipcio, venía una plaga terrible, que era una mortandad para los primogénitos, tanto de animales como de seres humanos. En ello había primogénitos ancianos, niños, que iban a morir casi irremediablemente. Pero Dios proveyó una solución. Tú podías tomar la sangre de un cordero y pintar en el dintel de tu puerta un marco y recibir a personas y comer la Pascua con ellas. Se dice que cuando el corderito era demasiado grande para una familia, podías invitar a tus vecinos y podías acercarlos al cordero en ese momento a una profecía, que es que algún día la sangre de un cordero inmolado iba a salvarnos de la maldad y del dolor y de la muerte. Entonces, pensemos de esa forma. Tenemos las cámaras de nuestro celular, tenemos nuestras casas físicas, tenemos los templos, tenemos llamadas telefónicas, tenemos WhatsApps, tenemos muchas formas de pintar el dintel de nuestras puertas y recibir a extranjeros de la casa de Dios, a necesitados y peregrinos, a pobres de espíritu que reconocen que necesitan ayuda. Abramos nuestras casas, abramos nuestras cuentas de Zoom, de Facebook, de YouTube, nuestros templos, y cada quien hagamos lo que tenemos que hacer. Dios ya dijo, ve. Y ahora hablemos de aquellos que dicen, tienes que salir para ser cristiano. Bueno, Pablo muchas veces estuvo encarcelado y tuvo que limitarse a mandar sus mensajes a través de cartas. Y ninguno aquí diría en la posición de los creyentes de la época, ¿qué te pasa, Pablo? ¿No tienes fe? Mejor ponte a orar para salir de la cárcel. ¿Qué eso es mandar cartas? Eso es de gente que no es cristiana. Al contrario, el ministerio de Pablo a distancia fue tan eficaz que hasta la fecha podemos leer sus epístolas y regocijarnos. Y en lo personal podemos recibir a Cristo solamente leyendo lo que Él menciona en su palabra. Los ministerios a distancia sirven y el Espíritu de Dios se mueve en ellos. Culmino con eso, hermanos. Cuídense mucho. Estoy muy contento de que nuevamente estés aquí y hayas escuchado este podcast. Recomiéndalo, déjame tus comentarios si crees que estoy bien o mal respecto a esto. Yo no creo que lo que yo digo es verdad absoluta y yo sé que muchos se polarizan de alguna u otra forma en estos temas, pero es un llamado a la hermandad, sobre todo en este tiempo, y el extender nuestros brazos a aquellos que necesitan conocer a Cristo. Gracias por escucharme. Estoy aquí cada semana, espero que esto no sea nuevamente quincenal, sino que cada semana pueda subir estos podcasts. Gracias nuevamente por estar acá, perdonen si lo repito demasiado, pero muchas gracias. El que les habló es Kev, de Kev FM. Recuerda seguirme en YouTube y en Facebook. Sin más por el momento, me despido y te digo, donde hay tinieblas, la luz brilla más. Cuídate mucho y hasta luego. Yo le alabo de corazón, yo le alabo en el templo, yo le alabo de corazón, yo le alabo en el templo. Y si me cierran el templo, yo le alabo por el Zoom. Y si me cierran el Zoom, yo le alabo por WhatsApp. Y si me cierran WhatsApp, yo le alabo por el cel. Y si me cierran el cel, yo le alabo con el alma. Y si ya no tengo alma, es que ya me fui con él.